En Soto un doctor, su amigo, y al verlo andar con tanta incomodidad, se ofreció a remediarlo. El señor Brochero le rogaba que en el raspaje le sacara hasta las raíces. Debió ser de írsele un tanto al médico la mano, pues quedó sangrando el señor Brochero y solo podía ese día estar sentado o parado. Yo, continuó Altamirano, salí afuera y me debió oír que alegaba con otro y que discutíamos bajito. Se había venido el otro mozo y traído 2 caballos para llevarse al señor cura a confesar. Yo lo contradecía, que ni se lo pidiera, porque se nos iba a morir. Si así herido se le recalentaban las llagas y abría. Pero sospechó el señor Brochero y se salió preguntando al mozo lo que había. Callaba este y al fin le dice la verdad, que venía por él para que le confesara a la madre. Le preguntó el padre si le traía animal bueno para tan lejos. Respondió el mozo que ahí estaban los 2 caballos. El señor Brochero, que los observó, dijo sonriendo: a ver, Altamirano, ensilla, hijo, mi mula. Lo hice yo en silencio, se ve que los caballeros no convencieron. Lo hice yo en silencio y tan consternado, porque no lo podía entonces estorbar. Pues era ido mi padre, que al verlo subirse y partir con el joven me entré y quedé llorando. Hasta el otro día, muy tarde, lo volvió. ¿Sabe lo que yo creo? Sin chauvinismo lo voy a decir, que si este señor Brochero, cura Brochero, hubiese sido italiano, francés o alemano de otro modo, ya estaría canonizado hace rato. Pero así son las cosas. Hay otros datos de cómo cuando se arribaba a un rancho comían lo que podían. También hay testimonios de gente que lo recibía en los ranchos. Bueno, les pedía que le hicieran unos huevos o una tortilla o les cebaran unos mates. Pitaba mucho. Fumó hasta que se murió. Y dice un doctor Galíndez, un muchacho que lo conoció siendo estudiante de medicina, cuando Brochero vivía en Córdoba, que nunca lo vio fumar un cigarrillo armado, el cigarrillo hecho. Los armaba él, cigarrillos largos. Bien, esto para que se vaya apareciendo. Pero Brochero, que tiene la obsesión, diríamos, de que la gente haga ejercicios espirituales, todos. No es que quería un grupito, él quería que todos esos 10.000 y pico de personas hicieran ejercicio. Se dio cuenta que no podía llevarlos a Córdoba. Entonces decide edificar una casa de ejercicios. Para esto ya se había mudado, había puesto el centro del curato en lo que llamaba tránsito, la Villa del Tránsito. Villa del Tránsito, tránsito de la Virgen, es decir, la Virgen de la Asunción, la patrona de la Asunción, el 15 de agosto. Hacer una casa de ejercicios en ese pueblito, dentro, digamos, de una perspectiva puramente humana, era una locura. Pero hay locuras buenas y locuras malas. Es una locura buena. Y como lo que se proponía lo hacía, empezó a hacer la casa. El 15 de agosto puso la piedra de 1875, pone la piedra fundamental. Yo en la anotación dice sí, no, lo que tengo que leer, pero es que acá no se puede dejar de ver nada. Pone la piedra fundamental el 15 de agosto. Bueno, después de la misa, se puso el roquete y rezó delante de lo excavado. Y después de rociar con agua, alzó una gran piedra y la agarró con fuerza diciendo: te fregaste y habla. Es decir, empezó la casa de ejercicio.
realmente cómo se hizo esa casa de ejercicios. Y después el colegio que hizo al lado, que el gobierno cordobés calculó, cuando estuvo terminada la casa de ejercicios y el colegio que hizo para niñas al lado, que estaba el costo calculado en 400.000 pesos, pero costó solo 52.000. Eso lo dejó escrito Brochero en una placa que dejó en la misma casa de ejercicio. Claro, costó 52.000 pesos nomás, porque todo se hizo a pulmón, si me permiten la expresión para hablar brocherianamente. Hizo hornos de ladrillos. Unos le daban bosques de leña y otros animales, y todos el propio trabajo. Así se hicieron varias hornadas. La cal la traían desde la higuera hasta las crestas, y en árgalas y alforjas sobre mulas las bajaban por la gran cuesta, más de una legua de distancia, trabajando en eso hasta las niñas y señoras. Les tenía dicho que en el domingo después de la misa se quedaran, y los empleaba entonces para los traslados, llevándome, refiere el mismo, que está escribiendo ahí, los ladrillos y cal quemada al pie de la obra o en la cabeza, como lo hacían también las damas y señoritas. Bueno, hay una cantidad de relatos. Iban a buscar las vigas a legua de distancia. Entonces juntaban paisanos y las traían a rastra, de mulas, de caballos, de todo. Villa del Tránsito, hoy Villa Brochero, está al ladito, Mina Clavero. Ya el siglo pasado fue un lugar de veraneo. Iba mucha gente, diríamos, copetuda de Córdoba. Entre ellos iba el gobernador Cárcano. Entonces él les iba a decir misa, o los invitaba a que vinieran a Villa del Tránsito, y los hacía trabajar también. Cárcano cuenta que después de la misa domingo se puede dar una manito, que estamos haciendo la casa de ejercicios, y ahí tenían que sacarse, no sé si los sacos, las levitas que traían, y daban su colaboración. Es decir, los ponía a todos en el trabajo. Así, con este tipo de trabajo, fíjese, con el cura a la cabeza, siendo niños, después de la misa, a que los llevaban sus padres de la sierra, se ponían todos en fila y de a trecho, y que de los hornos iban uno al otro pasándose los ladrillos, y así dejándolos acomodados cerca la parte de la casa que se edificaba. Las mujeres sacaban agua de pozos y la acarreaban, subiendo también hasta la cuesta de Pocho, a donde llegaban las cabalgaduras con la cal. Las mulas y bueyes traían cargas de muy distantes extremos de las pampas de Pocho y Minas hasta la Altautina. Según narra el señor Brochero mismo, de diversos puntos se conducían los tirantes a remolque o cincha de mula, porque hasta esa fecha no había él conseguido aún el camino carretero en el Valle Oeste. Ahí llegaban las largas vigas y vigorosos postes, arrastrados de las playas y remotos lugares de muy tupidos bosques. Eran distancias, como asegura el mismo señor Brochero, de hasta 20 leguas y 100 kilómetros. Allí eran descargadas en el lugar que penetraba en las colinas para la Villa del Tránsito. No existía el camino carretero, y en ese extremo de la pampa quedaba el depósito en lo que parece llamarse lo de Doña Petrona. La subida a la pampa de Pocho era fragosa y de peligro. Lógicamente, uno ve la fuerza, yo diría, caudillesca que tenía. Un domingo, la plaza de la villa estaba colmada de animales cerrados, y después de la misa, como se olía en los torados, el señor Brochero capitaneó unos 700, que en mulas y caballos aparecieron después siguiendo a su querido cura,
y trayendo al cincho del animal los postes y las vigas, lo que en varios días que se pudiera realizar, de un solo arrastre lo pusieron en la obra, claro, si es posible. Claro, como Brochero ve la dificultad, o las dificultades para esto, para ver caminos, ¿qué se le ocurre? Hacer un camino. Y empieza su obra de vialidad, dice. Se calcula, lo dice cuando muere, que hizo 500 kilómetros de camino. Primero, porque necesitaba traer todo el material. Y después, para que las villas se comunicaran entre sí. Y después, para poder andar en un carricoche que tuvo, también para poder hacer sus giras apostólicas, que eran permanentes. Esto de los caminos lo puso de relieve ese decreto del gobierno cordobés cuando muere Brochero. Porque además de los caminos en los que él trabajó, en los que tuvo la iniciativa de hacerlos, hay algunos que se llaman todavía hoy la Cuesta del Cura, que era el oeste para subir a esta pampa. Fue promotor del gran camino serrano que llega hasta Córdoba. Tal es así, sí, que el gobierno, cuando termina la obra, lo encarga a él que la compruebe con otros a ver si está bien hecha, porque Brochero había seguido la obra un palo. Yo cómo hizo tantas cosas, no sé, ¿no? Siempre, el espíritu providencialista, decía de Brochero, yo creo que está resumido en aquello que conocemos tan bien, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo daba en todos los sentidos, porque hay que ver las cosas que dice el paisanaje, después vamos a ver. Pero junto con ese trabajo incesante tenía una enorme confianza en la providencia. ¿Vía quién? Vía San José, llamaba San José, llama José. Cuando lo canonice lo llamaremos San José Gabriel del Rosario Brochero. Y sucede lo siguiente, esto lo cuenta quien fuera obispo auxiliar de Córdoba, Monseñor Ramón Castellano. Estaban, dice, porque iba a pasar vacaciones a Villa Clavero y de golpe o de cada tanto se iba a ver lo que pasaba en la edificación de la casa de ejercicio. Estaban, dice, muy atareados en más de la mitad de la edificación, cuando empezando el trabajo muy de mañana lo vinieron a requerir para una distante confesión. Sin dilación subió en la mula, como lo tenía de costumbre, y tomó las cuestas de la Santa Sierra. Pero fuese muy apenado porque ese día no tenía aún que dejar para comer a los trabajadores. Se imaginaba en su apuro que si llegado el mediodía no hallaban comida, se retirarían molestos, siendo después capaces por aquella falta de hacerse los remorones. Porque unos trabajaban nada más que por el puchero, otros trabajaban totalmente gratis, los que tenían plata les pagaban dando de comer. Bueno, ese día no había comida y lo viene a llamar para la confesión, se va. ¿Qué sucede? Se afligía pues mucho y depositaba su confianza en el Señor, por cuanto la obra era suya. Comenzó en sus rosarios y sobre todo se iba encomendando muy mucho a su abogado San José. Le rogaba como patrón y señor que proveyera. Así fue a la confesión y no pudo estar de vuelta hasta declinada la tarde, sin entero. Al llegar a la villa, si vemos, señor Castellano, y acercarse a su obra, pensó no hallaría a ninguno de los obreros que se habrían retirado como burlados. Se llenó empero de admiración cuando observó a todos contentos como pocas veces y esperando órdenes para el otro día. Y más se admiró porque le dieron gracias por la comida que les había enviado. El hecho fue que a media mañana se presentó un hombre desconocido y trajo una muy linda vaquillonca, diciéndoles, que vaquillonca le dice, ¿no?, que eso les envía para que tengan de comer los del señor Brochero. Que ellos hicieron asado y otros platos con las sobras y sesos, y que con el vino y pan que les puso el mayordomo lo pasaron mejor que nada.
El señor Brochero refería esto a doña Rosa Castellano, que es la mamá de este mozo, y se afirmaba en la fe y confianza que siempre de manera especial había puesto en San José. La piedad llevó a este hombre singular a que, ya levantados los edificios, a fuera de agradecido, se hiciera rezar al fin de cada acto en los retiros un Padre Nuestro al Señor San José. Esta confianza en la providencia no hacía, por cierto, que disminuyera su trabajo. Ya conté los grandes que nos hacía trabajar. Un día estaba apretado de fondos y entonces era periodo de vacaciones. E hizo anunciar en los granientes de Mina Clavero que el cura Brochero iba a rifar su mula Maracara. Se llamó la Maracara. Entonces la gente, el cura va a rifar esto. Esto lo cuenta Carga. Va a rifarla. Con el joven Cárcano y amigos doctores veraneantes de Mina Clavero, ideó el señor Brochero apoyarse para conseguir nuevos recursos de su cristiana caridad. Poseía una mula pardilla y se le ofreció en rifa. Él personalmente colocaba los números. Parece que en el primer lance le cayó en suerte al joven Cárcano, y este, obsequioso con su amigo Brochero, le devolvió el animal. Segunda vez tornó a rifar la mula, y el agraciado se la tornó al buen cura. Así seguía rifando la mula de nuevo, y ellos, atentos y cristianos, se la devolvían gustosos y se dejaban sacar su plata por el celoso apóstol. Ya a las vueltas les pareció en demasía el asalto a sus casi exhaustos bolsillos y rogaron al señor Brochero hiciera el alto. Quedó el señor Brochero con la mula y con la cuantiosa plata de los amigos. Así que yo no tengo nada que rifar, porque yo acá no tengo permiso. Bien. Termina la casa de ejercicio, tengo que poner un poco, esta tarde ya. Bueno, pero termina la casa de ejercicios y, lógicamente, se hace la primera tanda en agosto de 1887. 700 hombres. Lógicamente no cabían en la casa de Carcillo. Después que Brochero dejó la casa de Carcillo, cuando vieron las monjas, las hermanitas, hacían 40, 50, digo 700. La casa no estaba hecha ni está para 700 personas. 700 hombres llegados en caballería, sulky o a pie. Los animales fueron llevados a recado en un cerco señalado por el señor Brochero, quien personalmente en ello cuidaba. A los paisanos se les acomodaba en las celdas y claustros, sin contar allí con otras camas que los aperos, las frazadas y los ponchos que se traían. Adviértase que en aquella ocasión no existían más comodidades en hospedaje que las paredes sin revocar y los suelos barrosos descubiertos. Justamente aposentaban en cada pieza 20 y aún más ejercitantes. En ellas pues dejaron extendidos los aperos que les servían de lecho. Infinidad de hornillos en barro estaban esparcidos por los suelos. Cabe las puertas de las celdas para contener las brasas con que serviría el agua para los mates. Unos tablones extendidos y levantados en un largo corredor harían de mesa, y un púlpito acomodado a un lado serviría al lector. Los paisanos eran atendidos por otros que cooperaban a las órdenes del señor Brochero. Realmente fue una primera tanda muy peculiar, porque no tenían comodidades. Pero después hizo una mujer de 900. Ahí se le complicó más. ¿Cómo hacían? No sé. Estos, los datos. Sabemos, por ejemplo, cómo organizaba Brochero el asunto de las comidas, ¿no? En una gran mesa de material de ladrillos y barro había hecho encontrar unas ingentes ollas de hierro colado de gran capacidad. Por debajo tenían una boca o huecos de horno y por esa abertura cebaban el fuego con trozos de leña. Las ascuas o brasas eran sacadas con palas
y se repartían entre la infinidad de braseros de barro repartidos por los claustros. Así, salidos los ejercitantes de la misa, hallaban ya calentándose las pavitas del agua para sus mantes. Todo ello siempre con gran orden y silencio. A los ejercitantes se servía sopa o mazamorra y otro guiso. Solía a las veces añadirse a la postre pelones hervidos. Esa comida para los serranos varió muy poco con algún asado y en conjunto era todo aquello superior al ordinario manjar de que gozaba en su rancho. Cada ejercitante contribuía con plata o alguna bolsa de maíz o un animalito y también con cargas de leña. Los más pudientes remitían carros de zapallo y leña y un animales de su hacienda. Con eso costeaba el señor Rochero la tanda y tenía además para darles pan que cocía en hornos de barro instalados en la gran huerta. Se había hecho fabricar el señor Rochero en Buenos Aires unos platos hondos que semejaban a sombreros capaces, ya que el estómago del campesino serrano no tiraba mucho angosto. Pero estos datos materiales que muestran las dificultades no tienen que despistarnos. Los padres que iban a predicar los ejercicios, los primeros fueron dominicos, después casi siempre fueron jesuitas, todos son contestes en afirmar que pocas veces habían predicado retiros en los que tuviese, en que se guardase tanto el silencio absoluto, porque en eso era extremadamente cuidadoso Rochero. Se hizo hacer unos rebenques, había como 200 o 300 rebenques, y cuando era el día de la meditación de la Pasión, él, Rochero, encabezaba la flagelación, la sotaína. Se ponía al frente, se levantaba la sotana e invitaba a los paisanos a azotarse. Este mismo año, de 1877, pasaron en 2 meses 4.000 ejercitantes por la casa de ejercicio. Hugo Guas, es más fácil Hugo Guas, uno al final se olvida del nombre de Hugo Guas, dice, hablando de estos ejercicios, ¿a quién podría ocurrírsele que el mejor medio para convertir a aquellos hombres y mujeres de la sierra, rústicos, recelosos y a menudo analfabetos, fuesen los sutiles ejercicios de San Ignacio? Y sigue comparando, dice, claro, en las ciudades se buscan predicadores de fama, esto, no, él quería que el curato entero, antes de morir, 70.000 personas habían hecho los ejercicios espirituales, de los que están comprobados, porque él quería que todos los años se ejercicios espirituales, no una vez iba. Bien, termina su casa de ejercicios, hace el colegio Teófilo Apurado, el colegio religioso para niñas, que después lo pasa a unas religiosas de origen cordobés. En el año 1886, el cólera azota la zona de las sierras. Refieren viejitas como la serrana doña Rafa, que oyeron de sus padres que en el Bajo y Valle fueron bastantitos los casos, pero que acudían en todo al señor Rochero, que éste les proporcionaba los yuyos y aún enseñaba a las friegas que se solían, pero que en muchos ranchos los quemaba y hacía se levantaran otros nuevos de barro, que a sanos separaba de enfermos y que refugió a muchos amparándolos en su casa. Ya dije de los caminos, hizo acequias
claro, los minutos, por eso dijo qué se dice de Brochero o qué no se dice. Canales de riego, incluso para que llegara agua con más abundancia a Villa Tránsito, repito, Villa Brochero. Algunos han permanecido hasta no hace mucho tiempo, otros no resistieron el paso del tiempo. No se sabe cómo este hombre atinaba en estos problemas así que hubiera requerido una formación de ingeniero, de arquitecto, de algo, ¿no es cierto? Tuvo una idea que murió sin verla concretar. Fue el ferrocarril Serrano. Logró finalmente que saliera la ley en 1905, pero el gobierno de Córdoba se opuso. Porque la motivación que él tenía para hacer ese ferrocarril era el desarrollo de eso. Él quería que sus paisanos se desarrollaran, crecieran económica y socialmente. Por eso la gente lo veía no solamente como padre espiritual, sino como el padre material. Hay una acción de Brochero que no se suele poner de relieve. Fue su tarea catequística. Repetía incesantemente que la tarea fundamental era la catequesis. Y repetía aquello: si existiera más instrucción religiosa y casas de ejercicio, tantas menos cárceles se precisarían. Evangelio, catecismo, catecismo. Obviamente, algo tengo que decir de la catequística de Brochero. Lógicamente tenía mucha gente que lo ayudaba. Este fue otro don que tuvo Brochero: conquistarse colaboradores muy fieles, tanto para las tareas materiales como para tareas espirituales. Las materiales hemos visto, los paisanos que venían con los caballos, algunos. Pero para la tarea catequística echó mano de las maestras, hizo levantar muchas escuelas, algunas levantó él. Y después, cada vez que iba a Córdoba, iba cada rato, yo no sé cómo iba a Córdoba, y venía 3 días, pero un día le van a decir que estabas en Córdoba con el curato, pero mentira. Y iba a pedir puestos de maestras. Hay muchas anécdotas, a veces no todas tenían título. Y parece el cura Brochero, parece estos chicos a leer escribir, no hace falta tantos títulos. Uno ahora para ser maestro hay que por poco diplomarse en la Soborra. Yo no sé si aprenden más o menos los chicos, de cualquier manera, y le dice al ministro, dígame, así que me lo nombra fulana que sabe leer y escribir. Bien, de manera que iba poniendo por todas partes sus escuelitas, y en las escuelas hacía dar catecismo, pero él daba la última instrucción, siempre. No solamente iba a confesarnos, la última instrucción era él el que lo daba. Hay una carta de la que voy a leer un fragmento. Se realiza en Buenos Aires un gran congreso pedagógico católico, de estos que hay tantos, probablemente habéis visto el congreso, para ver qué había que hacer para la educación católica, no tanto para las escuelas, sino al final parecía catecismo. Entonces le piden la opinión de todos los curas. ¿Quién escribe la carta? Esta carta, realmente, lástima que no la tengo entera, tengo 3 fragmentos sueltos. Esta carta de Brochero al sacerdote encargado no tiene desperdicio. Dice: en punto a la difusión de la doctrina en los departamentos cerrados, no hay nada que hacer, como no sea seguir haciendo lo mismo que se hace y conservar lo ya hecho. Se apunta que hay que hacer nueva evangelización, lo mismo que se ha hecho hasta ahora, y tratar lo mismo, ¿no? La carta está toda hecha. Decía que todo el mundo sabía catecismo, pues no hay niño ni chinita de 12 años para arriba que no sea medio teóloga, siendo muchas las que saben de memoria a San Alfonso de Ligorio, que los niños aún de pecho lo saben porque se les enseña cotidianamente